Estamos en la serie Trayendo calma a mi vida, basado en el Salmo 23. Vimos en el versículo 1 que Dios quiere que no vivamos preocupados, que aprendamos a saber que tenemos un Dios que nos cuida. Vimos en el versículo 2 que Dios nos guía a descansar, a tener una vida donde vivimos realmente no dominados por la ansiedad, sino sabemos descansar. El versículo 3 del domingo pasado aprendimos que Dios quiere sanar nuestra alma, nuestra vida emocional, nuestra vida interna. Estos 3 versículos hablan en tercera persona de Dios. Y David está diciendo, mi Dios es mi pastor, mi Dios me hace libre de las preocupaciones, mi Dios sana mi vida interna. Hoy vamos a entrar al versículo 4 y David ahora cambia de decir tercera persona, habla segunda persona cuando se refiere a Dios, hablando ahora una relación más personal, más íntima. Yo creo que muchas personas batallan con el temor en diferentes momentos de su vida. Hay temor a muchas cosas, pero muchos no lo quieren reconocer o decir. Especialmente los hombres, porque se nos ha inculcado que los hombres no tenemos miedo a nada. Más mentirosos somos. La realidad es que los hombres también luchan con el temor, pero lo disimulan, lo esconden. ¿Qué es el temor? Es una emoción desagradable causada por la percepción de un peligro. Es un sentimiento de miedo por un peligro real o no real. Porque lo que yo tenía era miedo real, el miedo era real, pero la percepción del peligro que yo tenía era sobre algo infundado, algo ficticio, algo no real. Pero me producía ese sentimiento. El temor es algo que puede dañarnos terriblemente. El temor es algo que no nos deja desarrollarnos en la vida, no nos deja avanzar. Muchas veces nos paraliza en la vida. La pregunta es, ¿cómo puedo vencer el temor? ¿Cómo puedo yo tener triunfo sobre el temor? David en este Salmo 23, versículo 4, dice algo interesante. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. David comienza afirmando algo, vamos a pasar por valles tenebrosos en la vida. Vamos a pasar por circunstancias duras que van a golpear nuestra vida y pueden generar en nosotros temor. Y ese temor puede dominarte y controlarte poderosamente. Y aquí David está diciendo que la única manera de poder triunfar sobre el temor no es con un terapista, no es con pastillas. La manera de triunfar poderosamente sobre el temor es estableciendo una relación real, personal, íntima con Dios. Y David comienza con 2 palabras en hebreo que son gan-ki, que son 2 conjunciones juntas que significa aunque. Aunque, cuando tú utilizas esa palabra, aunque, está utilizando esa palabra para indicar una dificultad real o posible que no me va a impedir actuar. Por ejemplo, aunque llueva, voy a ir a la escuela. Aunque pase algo, una realidad, yo voy a avanzar. Eso es lo que David está afirmando. Aunque estoy enfermo, voy a ir a trabajar. David, ¿qué está diciendo aquí en este Salmo 23:4? Aunque camine por dificultades, no me dominará el temor. Esa es la afirmación que aquí David está haciendo. Hay muchas cosas que causan temor. Temor a perder nuestro trabajo, temor a tener una enfermedad terrible, temor a fracasar. Ese es un temor que muchos lo llevan y lo disimulan. Temor a fracasar, temor al futuro incierto, y el temor afecta nuestra salud
paraliza tu voluntad, afecta tu vida espiritual. El doctor Kolber hizo unas estadísticas sobre lo que es el temor y él dice lo siguiente: 15 millones de adultos tienen fobia social, que es temor para relacionarse con otros. 15 millones. 1.8 millones de adultos tienen agorafobia, temor a estar en lugares públicos. 19.2 millones de adultos tienen algún tipo de fobia. Las fobias son un temor extremo. Otro dato: 6 millones de estadounidenses sufren de ataques de pánico. Es un breve ataque de temor extremo muy intenso. El temor ha dominado la vida de mucha gente y hoy vamos a escuchar un testimonio de una persona de cómo venció el valle de ataque de pánico que tuvo que atravesar en su vida y cómo Dios le liberó de ese ataque de pánico y de los temores con los que luchó. Mariana. Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Mariana y soy voluntaria de aquí de Dentro en Español y llevo aquí varios años. Lo voy a leer porque si no se me va a olvidar todo, porque si no después me agarran los nervios. Les voy a compartir parte de mi testimonio. No puedo platicarles todo mi testimonio porque si no nunca voy a acabar, pero les voy a compartir testimonio de cuando yo tuve depresión. Entonces, primero que nada, esto es un reto muy grande para mí, estar aquí parada y contar esto. Entonces, bueno, en el 2010 aparentemente tenía una vida normal y en el 26 de enero del 2011 acepté a Cristo en mi corazón para que guíe mi vida. Y el 10 de julio del 2011 me bauticé y pensé, uy, ahora sí mi vida va a ser perfecta. Pero 7 días después diagnosticaron a mi hijo Sebastián con diabetes tipo 1 y me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si he aceptado que guíes mi vida, por qué me mandas esta prueba? Y Dios me dijo, yo te voy a restaurar a mi manera. Y es cuando ese vaso, que era yo, que estaba lleno de tanto silencio, de tanto sufrimiento, se reventó. Todo el pasado que yo venía guardando en absoluto y completo silencio, sin decirle una palabra a nadie, salió y se convirtió en una terrible depresión, donde tenía grandes ataques de ansiedad, angustia, miedos, pesadillas, llanto y muchos graves ataques de pánico. Tuve un insomnio terrible y le pedí a gritos a Dios su intervención. La depresión me tenía completamente controlada toda mi vida y lo único que yo quería era morirme y yo se lo pedía constantemente a Dios. Mi ansiedad era tan fuerte que en mis ataques de ansiedad y pánico me rascaba tan fuerte que me lastimaba físicamente de manera muy fuerte, al punto de sangrarme. Diversas ocasiones traté de suicidarme y no estar más en esta vida. Yo fui una persona que repetía constantemente, a nadie le importo, nadie me quiere, no soy valiosa para nadie y no soy importante. Un día sola en la cocina de mi casa, donde todo era silencio, rompí un vaso con la intención de quitarme la vida y morirme. Acerqué el vidrio roto a mi brazo y en ese justo instante, a punto de hacerlo, sonó mi teléfono. Y es cuando me di cuenta que Dios estaba ahí, a mi lado, y que me había mandado a un ángel para salvarme. Yo vivía en un mundo tenebroso y oscuro, donde no veía salida y estaba llena de tristeza y llanto. Entendí que la única manera de salir de todo esto era perdonando. Sí, perdonando a toda aquella persona que me había lastimado, tanto verbalmente como físicamente, incluida mi mamá, que había sufrido su rechazo desde mi nacimiento. Y ella misma decidió acabar con su vida cuando yo tenía 7 años y dejarme sola a mí y a mi hermano, muy chicos. Ahí me di cuenta que mi propia historia se estaba repitiendo con mis hijos y yo sabía el sufrimiento tan grande que eso dejaría y marcaría sus vidas, como a mí lo marcaron a los 7 años de edad. Yo empecé tomando la decisión de perdonar a todos y por medio de alabanzas y versículos pude salir con victoria. Pero un versículo importante fue Romanos 8, 38, 39, que dice, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada pudo apartarme del amor de mi Señor. Dios es un alfarero y nosotros somos el barro. Él puede moldear tu vida a su parecer. Pídele al Señor que moldee tu vida y como Él quiera que tú seas. Jesús te puede transformar a ser un vaso nuevo y transformarte. Pero en el proceso vas a tener lágrimas y quizás estarás en las tinieblas. Pero Dios te pide que aún así sonrías y confíes en Él y aprendas a perdonar. Yo vi el dolor acercarse a mí, causando heridas muy profundas, y me llegué a preguntar dónde estaba Dios, y no tenía sus respuestas. Pero aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y que Él obra para bien, y que al final de todo, algo mejor vendrá. Y sí que vino, porque todo fue parte de un propósito, y solo me queda seguir confiando en Él. Yo pensé que no salía librada de toda esa depresión y todo lo que me pasó, y mucho menos estar aquí parada 7 años después contándote esto y sirviéndole a Dios para su obra, y completamente libre de toda depresión y siendo victoriosa y descansar en paz con Dios. Gracias. Hoy hemos escuchado de cómo podemos atravesar valles muy duros en la vida y cómo Dios puede enseñarnos realmente a ser libre de esos temores que se apoderan de nosotros por diversas circunstancias terribles que llegan a veces a nuestra vida. Y hoy día Mariana nos ha enseñado cómo Dios obró en su corazón y en su vida. El temor es una de las emociones que no nos dejan avanzar, que nos paralizan. Es una emoción que nos puede llevar inclusive hasta la muerte. En la Biblia tenemos el caso de Nabal, que se enteró de que estaba a punto de morir y cómo reaccionó. 1 Samuel 25:37 dice: por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. ¿Qué le contó? Estuviste a punto de ser puesto en juicio por David, te iba a matar. Nabal en ese momento se llenó de miedo, dice, sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Nabal quedó en estado de coma y luego los días muere. El vivir dominado por el miedo nos daña no solamente físicamente, emocionalmente también. El vivir dominado por el miedo nos hace actuar también de forma obsesionada. Cuando uno está controlado por el miedo, vives obsesionado. Muchos de ustedes saben que mi hija ya no vive con nosotros, fue a la universidad. Y obviamente como padre yo tengo temor de que algo le pase. Y ese temor me empezó a dominar, entonces la llamaba, hey, ¿cómo estás? Y tratar de estar obsesionado, de ver cómo está, podía dañar mi relación con ella. Cuando yo dejo que el temor me controle, puedo dañar mi relación con otras personas. Y entendí que si dejaba que el temor me controle, iba a no tener una relación armoniosa con ella. Así que tuve que tomar una decisión, que era decirle al temor, no me vas a dominar. David hizo una afirmación. Si voy por valles tenebrosos. Esa palabra si voy es avanzar por pasos. Está hablando de que él se encuentra en situaciones difíciles por un periodo de tiempo. No se sabe si es largo o si es corto, pero es un periodo de tiempo que pasamos situaciones difíciles. Y muchos de nosotros no quisiéramos pasar por un periodo largo cosas fuertes en nuestra vida. He escuchado decir gente, me gustaría dormir, abrir los ojos y se desaparecieron los problemas, ¿no? He escuchado decir eso porque ese es el anhelo del corazón del ser humano. No queremos pasar por valles de la vida por un periodo de tiempo, pero a veces, aquí David está diciendo, si estoy aquí atravesando un tiempo, no indica cuándo termina,
un valle difícil en la vida. Y David describe la situación difícil, aún si voy por valles tenebrosos. Un valle no es un espacio pequeño, es un espacio largo que tú tienes que caminar. Y hay muchos valles en Israel, hay varios tipos de valles. Uno de ellos era un valle donde la luz solo llegaba en la tarde. Todo el día ese valle era denso, oscuro, con tinieblas. Pero solo llegaba la luz en la tarde. Cuando habla Oseas 2:15 acerca del valle, él dice el valle de la desgracia. El Salmo 84:6 dice el valle de lágrimas. Está hablando de algo figurado cuando vamos a atravesar en la vida problemas. David y la gente de Israel sabían lo que era sufrir. Ellos habían experimentado sufrimiento, dolor, habían pasado sus valles en diferentes periodos de su vida, como nación y de manera personal también estaban pasando valles. ¿Y cómo se llaman estos valles? Valles tenebrosos. Tenebrosos. Esa palabra tenebroso en hebreo es sombra, sombra de muerte. El sentido de esta palabra es una sombra oscura emitida por un objeto. Tiene que ver con una densa oscuridad. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es como que se fue la luz. No sé por dónde ir. Son las situaciones tan horribles que nos está golpeando la vida, que es como que se fue todo y no sé por cuál es el camino a ir. Es oscuro, no sé por dónde ir, no sé cómo salir de este valle. Y eso es lo que está describiendo aquí David. Estoy atravesando una oscuridad profunda, tinieblas profundas. David está describiendo lo que es a caminar a través de un valle oscuro de momentos de dolor. Y nos gustaría estar preparados para cuando lleguen esos valles a nuestra vida. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo algo claro, vamos a tener aflicción. En el mundo tendrás que pasar por valles. Pero cuando las pases, confía en mí. Los valles llegan sobre la gente no cristiana y la gente cristiana. Cuando tú estás pasando un valle, a veces tú te preguntas y te dices, ¿seré tan malo para merecer este valle? Y son preguntas equivocadas que nos hacemos. Todos pasan los valles. No importa si eres una persona terriblemente mala o eres una persona sumamente bondadosa. Los valles no eligen a quién les va a llegar. Todos podemos pasar por esos valles terribles de la vida. Y llegan a veces de una manera inesperada y de una manera terrible en nuestra vida. Y Jesús nos dice, hay una clave para pasar y sobrevivir esos valles. Confía, confía en mí. Como dijo David, es un periodo de tiempo que a veces pasamos el valle. Nosotros quisiéramos controlarlo y que sea menos, que sea en un día, que se acabe rápido. No podemos, no sabemos el tiempo. Pero es nuestra parte en medio de ese valle que hoy día que David nos enseña y que dos hermanos de nosotros nos están mostrando hoy día. Que hay esperanza. Valles más oscuros, aún en los valles más tenebrosos, hay esperanza. Y dice David, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. David tomó una decisión. El temor no me va a dominar. El temor va a venir. El miedo va a venir. Pero no me va a dominar. Él tomó la decisión de que el miedo no lo va a controlar.
por pruebas difíciles que tenga que pasar, yo he decidido, dice David, que cuando vengan las pruebas a mi vida, el temor no me controle, el temor no se quede en mi vida. No me va a controlar, no me va a dominar. Es una decisión que tomamos delante de Dios. Aunque camine por dificultades, no me dominará el temor. La palabra temor es pavor. Es un miedo terrible que nos aterroriza. Es como cuando Jacob y Esaú tuvieron un problema y Jacob tenía temor, un pavor, un miedo de su hermano Esaú que le iba a quitar la vida, que se iba a vengar de él. Ese era su temor. Vivía controlado por el temor y se alejaba de su hermano por el temor. Y el temor le hacía daño a su propia vida, a la propia relación con su hermano. Solo hay un camino, que es decidir confiar en Dios. Decido no temer. Y algunos dicen, mira, yo puedo confiar en Dios, pero también temo. Y vivo con confianza en Dios y vivo con temor. Eso no es real. O confías en Dios o vives dominado por el temor. Pero las dos cosas no van juntas. Cuando pones tu confianza en el Señor, el temor no se va a apoderar de ti. Va a querer venir, va a querer controlarte, pero tú decides, no me vas a controlar, porque yo confío en Dios. Yo descanso en Dios. Y David dice, no temo peligro alguno. La palabra peligro habla de algo que nos causa daño, algo que nos causa dolor, algo que nos causa sufrimiento. Y hoy día hemos escuchado la historia de dos personas, de una persona que ha tenido muchas cosas que le han causado daño, dolor, sufrimiento y generaron temor en su vida. Hemos escuchado la historia de dos padres, cómo este daño de que su hijo fallezca y quitarse de la vida. Y el temor entró a la vida de ellos. Y ellos tuvieron que tomar una decisión en medio de ese valle que pasaron. Y esa decisión era confiar en Dios. Aunque camine por dificultades, no me dominará el temor porque confío en Dios. ¿Por qué confío en Dios? Dice David, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Dios está a mi lado en medio del valle horrible que estés pasando. Y esa es una promesa que Dios está haciendo a nosotros. Dios te promete que está a tu lado aun cuando estás pasando un valle duro en la vida, un valle difícil. Tu vara de pastor me reconforta. Cuando yo les conté la historia de que me tenía pavor, pensé que me iba a morir, mi padre me vio así. ¿Y qué es lo que hizo? Él me tomó en sus brazos y me cargó. Y empezó a caminar conmigo así. Me llevaba por un lugar y me llevaba caminando y me cargaba. Y me hablaba. Y me hablaba. Y yo como hijo sentía a mi padre, sentía su voz. Y el saber que Él estaba a mi lado, ese temor que me estaba controlando, se empezó a ir, porque mi Padre estaba a mi lado, mi protector estaba a mi lado, el que iba a hacer todo para cuidarme estaba a mi lado. Y ese temor se fue. El Dios poderoso, no el Padre terrenal, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todo el universo, el que te creó a ti, Él te dice, estoy a tu lado. Estoy a tu lado, en medio del valle que tú estás pasando, en medio del dolor que estás atravesando, en medio de la dificultad que tú estás viviendo. Yo estoy a tu lado. Y David venció al temor. Porque entendió algo, Dios está conmigo. En medio de las amenazas de los enemigos, en medio de que mi vida puede ser quitada de la tierra, esa amenaza que está ahí, yo confío en ti, el temor no me va a dominar. Dios no quiere que vivas dominado por el temor. Dios le dijo a Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Dios le dijo a Josué, no temas porque yo estaré contigo donde tú vayas. Josué 1:9. Dios le dijo a todo el pueblo de Israel, no teman, porque yo estoy con ustedes.
a todo un pueblo que vivía dominado por el temor. No vivan dominados por el temor, porque yo estoy con ustedes. David estaba describiendo la relación de un pastor con sus ovejas. Y los pastores aquí usan dos herramientas. Aquí el Salmo 24 dice, tu vara de pastor. ¿Me puedes ayudar? Los pastores usan dos herramientas. Una es una vara y la otra es el cayado. Ahí utiliza solo la palabra, creo que el versículo 24 utiliza la palabra tu vara de pastor en la Nueva Versión Internacional, pero en el hebreo utiliza la vara y el cayado. La vara del pastor era más o menos de este tamaño y el pastor lo usaba como una extensión de su brazo, y cuando venía el peligro, el pastor lo usaba para proteger al rebaño. También lo utilizaba a veces para mirar si las ovejitas tenían ahí algún bichito dentro de su lana. También lo utilizaba para disciplinarlo, así como nos han utilizado en el pasado las abuelitas, utilizaban la chancla voladora. Ya, pues para las ovejas era esa vara. Y cuando las ovejitas veían al pastor y veían con su vara, sabían que estaban, ¿qué? Protegidas, porque el pastor la iba a proteger. Pero el pastor también usaba su cayado, que era así. Y el pastor utilizaba su cayado. Y con el cayado, bueno, aparte que descansaba cuando el pastor estaba muy cansado, también lo utilizaba para guiarlas y decirles por allá es el camino, las conducía por el camino, porque hay que conducirlas si no se van por el camino equivocado. Por eso está esta parte del cayado. Porque cuando una oveja se salía, porque se salen, les gusta salirse, ¿y qué hacía el pastor? La traía de nuevo al grupo. ¿Qué es lo que está haciendo? La oveja se quiere salir del grupo. ¿Y qué hace el pastor? La trae de nuevo al grupo. ¿Por qué? Porque generalmente queremos aislarnos. Luchamos por aislarnos de los demás. Especialmente cuando pasamos valles tenebrosos, no le contamos a nadie. Nos aislamos. ¿Y qué quiere Dios hacer contigo? Quiere traerte al grupo, unirte. Y ese es el corazón de Dios. Dios te dice, tú necesitas de un grupo de otros cristianos para pasar los valles tenebrosos de la vida. Aunque camine por dificultades, no me dominará el temor porque confío en Dios. Isaías 43, versículo 1 y 2, en la traducción del lenguaje actual dice, ahora, pueblo de Israel, Dios, tu creador, te dice, no tengas miedo. ¿Qué te dice tu creador? No tengas miedo. Decide que el miedo no te controle. Yo te he liberado. Dios promete estar a tu lado. Te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Dios promete estar a tu lado. Yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Esa es la promesa de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Un paso importante para ser libre del temor. Es el primer paso fundamental. Escucha el llamado de Dios. Dios te llama por tu nombre. Dios quiere que tú lo reconozcas como el pastor de tu vida. Que tú le digas, ya, no solo voy a ir a la iglesia, voy a aceptarte a ti como el pastor de mi vida diaria. No solamente voy a venir algunos domingos a la iglesia, voy a reconocerte como el pastor que va a controlar mi vida, que me va a guiar, que me va a conducir, que me va a disciplinar.